Seguimos el estudio en la segunda parte, en la que estábamos hablando de que si disolvemos esta situación metálica por la semilla en el agua mercurial, lograremos vibrar a una frecuencia muy semejante a la energía universal, en donde multiplicamos la energía metálica a niveles altos, y en la alquimia eso se llama el mercurio alado. Entonces cada masón que progresa del aprendiz al compañero al maestro y en los grados más altos, pues tiene que lograr que su mercurio esté alado, es decir, multiplicar su energía, buscando dónde está el mercurio filosófico. Toda esta obra de trascendencia se inicia perfeccionando pues la forma, que es el horno lunar. Por eso dice el maestre que el masón progresa bajo las leyes macrocósmicas. Ese horno lunar, ese habitáculo del espíritu, ese es el horno lunar. Ahí empieza el trabajo. Entonces no es dable de que en este horno lunar, en la que debe perfeccionarse la forma, pues se lleve una vida en un buen porcentaje mediante los alimentos que se consumen, pues que deteriora la forma por los tóxicos que uno ingresan debido a una alimentación con sustancias cadavéricas, en putrefacción y en degeneración. De ahí de que en nuestro rito Acuarios, uno de los requisitos para avanzar en los altos grados, es necesario un sistema vibratorio más positivo, natural. El sistema vegetariano nos permite, como fase primera, perfeccionar nuestra forma, o sea, perfeccionar el horno lunar. No se puede tener una forma llena de tóxicos, impura, para que la trascendencia pueda darse y poder llegar a viajar desde el occidente hacia el oriente. No lo podemos hacer porque el lugar de la luz, biológicamente hablando, la luz es la salud. Entonces, por más que estemos en el templo haciendo todos los rituales del occidente hacia el oriente, nunca llegamos hacia la luz porque nuestra forma es impura, enferma, desequilibrada. Ahora bien, este horno lunar tiene 3 significados y 3 contenidos. Entonces, por eso que decimos que el horno o crisol es triple. La alquimia dice que es triple este horno y este crisol. Y en el interior de este horno y crisol contiene el huevo filosófico, o sea, la piedra filosofal. Y es interesante cómo el maestro nos dice, en su libro negro, en la página 221, en lo que hace referencia al lapsit exilis, la piedra exigua, o más bien lápiz elixir, la piedra filosofal. Y él nos dice que es por virtud de esta piedra que el fénix se consume y se convierte en ceniza. Miren, es la piedra en la que se tiene que consumir o la carne desmembrarse de los huesos para convertirse otra vez en ceniza, pero las cenizas, de las cenizas se renace o renace la vida. Es gracias a esta piedra que el fénix cumple su cambio de plumaje, o sea, transmutación, transformación, transfiguración, para aparecer enseguida tan hermoso como siempre. Esa es la consecución de esta piedra que da al hombre todo su vigor, que sus huesos y su carne ya no se desprenden fácilmente, eso me entienden los del tercer grado, sino encuentran de inmediato su juventud. Esa piedra también se llama el Santo Grial. Entonces, volviendo a lo que es el huevo filosofal que contiene dentro del crisol, este huevo, este horno, está revestido de tejidos celulares especializados y neuroendocrinos. Ese es el revestimiento del horno lunar. Es el cuerpo físico, en el sentido más burdo. Los alquimistas le llaman a eso el vaso de la tierra o vaso de barro, el sepulcro
Miren el simbolismo, que esto me entienden ya los del tercer grado, el sepulcro, que no es más que el atanor, la redoma, o también le dicen que es la casa del pollo, con su paja que tiene un calor natural para animar a su rey. Y esto se está refiriéndose a la energía bioquímica y vital. Vuelvo a repetir la forma como los alquimistas, y es lo que estudiamos nosotros en el rito del acuario, nos dicen que nuestro cuerpo físico es un vaso de tierra y de barro. Es un vaso simplemente, no el contenido. Es un sepulcro. Es el atanor, es la redoma, es la casa del pollo con su paja que tiene un calor natural, que es el calor químico, bioquímico, para animar a su rey, que es Hiram, el que está dentro. Entonces esto se refiere a la energía bioquímica y vital. Y si la alimentación de esta casa del pollo, este vaso de tierra, es inadecuada, pues no va a haber esa energía bioquímica y no va a haber una vitalidad. Al contrario, la alimentación depurada ayuda a que haya una energía bioquímica y vital. Este horno que hablamos puede quemarse y también la operación destruirse, o sea, la enfermedad. Si te da un cáncer, si tienes problemas fisiológicos, si tienes una enfermedad que arrastras, tu horno se quema y se está por destruir. No puede albergar ese huevo filosófico porque el horno está quemándose y se está destruyendo. Pero si se mantiene este horno, no puede tampoco encenderse violentamente con la espada. El encendido es un proceso progresivo. Recuerda que el calor o energía que se debe insuflar en este vaso de tierra o de barro, en esta casa del pollo con su paja, que es el organismo, debe ser extraído y de una forma simbólica voy a hablar del plenilunio macerado en tu horno. El que tenga oídos que pueda oír. Debe ser extraído del plenilunio macerado en tu horno. Repito por tercera vez. Los del tercer grado me entenderán. Extraído del plenilunio macerado en tu horno. Mezclado con 1 onza de oro, siguiendo el invierno. Hay que observar el calor del pájaro que empieza a volar lentamente. Repito, hay que observar el calor del pájaro que empieza a volar lentamente. La transmutación puede entenderse, ¿verdad? Desde el comienzo de Aries, del cordero, hasta el cangrejo, hay que observar si el escorpión repta hasta el amanecer de Piscis o va hasta el anochecer del león. La transmutación sigue el proceso astrológico. Entonces el maestro masón debe conocer astrología para saber de qué se está hablando. Este proceso de la energía pues no se puede dar simplemente a los profanos, a los hermanos que desconocen, porque es como dar comida a quien no tiene hambre. La perla iniciática se desperdicia, se pierde porque no es valorizado. Entonces, esta parte astrológica, vuelvo a repetir, desde el comienzo del cordero hasta el cangrejo, hay que observar si el escorpión repta, camina, se desplaza hasta el amanecer de Piscis o va desde el anochecer del león. Esta transmutación sigue el proceso astrológico. Estamos viendo que es el mismo proceso de la energía, del ámbito y la acumulación. Entonces, cuando queremos trabajar en nuestro templo, es justo, perfecto y regular, tenemos que cuidar la energía del lugar, hacer un ámbito y que se acumule en la red etérica. Porque después que la energía se acumula, viene el estallido. Y después del estallido se dirige hasta la expansión o la irradiación. Este horno que estamos hablando, en la que
se supone que ya no se quema ni se está destruyendo porque ya adopta un sistema de alimentación adecuado, es donde recién se empieza a preparar el elixir, que es el fuego, que es el más importante. Y hay que considerar que hay 3 tipos de fuego y tiene que escogerse, y según este proceso se elige al horno, que puede tener diferentes formas. En la Hatha Yoga, que el maestro nos habla en su Yuyo Yojismo, pues tenemos 84 formas o posiciones de nuestro horno. Entonces, lograr la maestría cosmocelular en nosotros nos abre las puertas de los misterios menores. O sea, perfeccionamos la obra, realizamos el equilibrio de la sal de nuestro cuerpo físico, de nuestro vaso de tierra y de barro. Logramos ese equilibrio de esa sal, de ese mercurio y de ese azufre bajo los 4 regímenes de la alquimia, que es resistencia, flexibilidad, equilibrio y coordinación. La resistencia, los 4 regímenes, que es la resistencia con el mallete, la flexibilidad con la trulla, el equilibrio con la palanca y la coordinación con el cincel. El logro de la piedra filosofal, en una proporción y medida adecuada dentro del solve y coagula, dentro de la columna J y la columna B, pertenece pues a los misterios menores, es decir, al comienzo de los misterios. Ahora, una vez que se logra ese equilibrio, esa resistencia, esa flexibilidad y coordinación, tanto del cuerpo físico como energético y como el psíquico, entonces la multiplicación y proyección de la piedra filosofal se va a dar en 10, 100, 1000 o 10.000. Es decir, hay una fermentación, multiplicación y proyección que ya pertenece a los misterios mayores. Pero tú tienes que empezar con los misterios menores para luego tú trascender a los misterios mayores. Y esto es el propósito mismo de este rito Aquarius del Gran Oriente Mixto del Perú.